cada uno tiene su responsabilidad como profesional y bueno, allá es. Creo que este juez, como decís vos, es un hijo de p***. A mí me parece que con 2 violaciones vos podés darle más años. No sé cuántos jueces hubieran desoído lo que dicen los psiquiatras o los informes penitenciarios, ¿no es cierto? Es decir, los psiquiatras eran terminantes en ese sentido, ¿no? Ha cometido al menos una imprudencia. Me ocurre desearles muchísima fuerza. Sé que el camino es largo, sé que los primeros momentos son terribles, que uno ni siquiera tiene ganas de vivir. Y ella, perdonar o lo que pasó con Micaela, estos padres, ¿cómo va a perdonar a este hombre, Wagner? No, olvídate. Yo no podría, no sé. Los violadores que tienen varios actos de violación, ¿no es cierto?, van a seguir violando. Y generalmente escalan a homicidio. Destituir a este juez para que los próximos jueces empiecen a pensar otro tipo de mecanismo. No, justicia es darle a cada uno lo que corresponde. ¿Qué es lo que merecemos los ciudadanos y qué es lo que merecen los delincuentes? No le agreguen más dolor a esto. Esto ya fue. Yo le voy a cumplir los sueños míos y voy a cumplir los sueños de mi hija, porque yo sé lo que pensaba mi hija. Vamos a vivir para eso. Estoy seguro que somos fuertes, mi familia es fuerte. Con Andrea vamos a laburar el doble para que sea realidad el país que Micaela quería. Esto es lo que decía el padre de Micaela, y tomo el testimonio de un padre que está atravesando el dolor más grande que puede atravesar un padre, una madre, cualquier adulto que pierde a un hijo, un nieto o un sobrino. No le agreguen más dolor al dolor que estamos sintiendo. Ahora, seguramente vos, como yo, como cada uno de nosotros que estamos aquí en tercera posición, pensaremos cuántas similitudes entre casos, por ejemplo el de 2009, ¿sí? Soledad Barña, cuando en ese año, en Caballito, ella, sin pensarlo, se encuentra con la muerte porque la asesinan. Y hay un imputado y hay un condenado y hay un hombre que en primer lugar no admitió haber hecho lo que hizo, pero luego sí admitió ser el responsable de la muerte, Marcelo Díaz. Y un juez, Axel López, cuestionado. Por eso hablaba de similitudes. Similitudes con lo ocurrido hace muy pocas horas con Micaela García. Escuchábamos a los padres y parece estar escuchando a los padres de Soledad Barña allá por el año 2009. Y también tenemos que pensar en lo que ocurría en 2012, en Chaco, cuando mataban a Tatiana, un remisero. Bueno, las similitudes son asombrosas. El tema es cuando empezamos a hablar de las diferencias para que los casos que conocemos, porque hay detrás de estas historias, 3 estoy mencionando, 2009, 2012 y 2017 con Micaela García. ¿Cuántas otras historias habrá de gente que la pasó mal y sigue soportando el drama y el dolor de haber perdido a su hija, a su hijo, a algún sobrino o a cualquier persona? Por eso decimos, será el tiempo de dejar de comentar similitudes y empezar a hablar de las diferencias para construir algo completamente distinto y no estar naturalizando todos los días que esto nos puede pasar. Hablamos de violadores liberados, en este caso en manos del juez Rossi, liberando a Sebastián Wagner, un hombre que cumplió 4 años de una condena de 9 años. ¿Actuó bien Rossi? Muchos dirán, no, actuó de la peor manera. Bueno, él actuó contemplando lo que tiene en sus manos, que es que los informes que le entregan a él no son vinculantes. Es decir, está en sus manos decidir si ese hombre puede recuperar la libertad de manera transitoria. Ahora que actuó sin el más mínimo sentido común, bueno, todos estaremos de acuerdo. Hoy ese hombre tiene depresión y pidió una licencia por 20 días. Depresión que seguramente sentirán los familiares de las víctimas. ¿Cómo la pasan los violadores? ¿Quiénes son los violadores? ¿En qué piensan? ¿Y qué hacen cuando salen en libertad? Bueno, muchos lo pueden haber contado por arriba. Nosotros te vamos a mostrar de qué manera viven los violadores en pabellones especiales y qué piensan de cara a lo que puede ser una libertad transitoria. Mira. Vinimos a San Juan para hablar con un tipo de presos que casi nunca quiere hablar. Aquellos que rara vez admiten su delito. Dice, condeno a Jorge Valentín Torres, 7 años en prisión en perjuicio de violación a la señora tal y tal. Ha habido una violación sin violencia, sin armas de ninguna clase. Torres
Como la mayoría de los presos de este pabellón, dice que no cometió el delito por el que lo condenaron. Igual que este chileno culto, Daniel Vargas Cárdenas. Me acusan de abusar de mi suegra, de pegarle, de violentarla sexualmente, que tiene 82 años. O sea, iban las niñas mías, que 11 y 13, y de 82 años mi suegra. Pero supongo que para un cargo tan grave tendría que haber alguna prueba, ¿no? No hay ninguna. Se me detiene por izquierda, es decir, con métodos extralegales. El abogado mío que me defiende en el juicio me engaña, confiando en mi buena fe mía, y ahí vamos a demostrar si mintieron los 5 psiquiatras y los 3 jueces apoyaron esas pruebas fraudulentas. Es un fraude total, absoluto. Luego los niños quedan conmigo. Quedan los 3 niños conmigo, Miguel, Gabriela y la María Laura. Y mi suegra, la madre de ella, que tenía en ese instante 79 años, 78 años. Ella la deja a su madre, me la deja a cargo mío. Una de sus hijas, entonces de 11 años, declaró ante el juez que en ausencia de su madre fue abusada por Vargas Cárdenas. La niña sorprendió aún más al tribunal al asegurar que Vargas Cárdenas manoseaba también a su propia suegra. Durante ese periodo es que te acusan de haber violado a los niños y a tu suegra. No violado, es decir, abusado, digamos, por corrupción. Violación no hay, eso lo hizo el informe forense, dentro de todo lo malo, bueno, al menos eso salió limpio. En los fundamentos de la condena, el tribunal admitió que no había pruebas contra Vargas Cárdenas por el abuso sexual de su suegra, pero sí por la violación de otra de sus hijas, entonces de 13 años. Según los peritos forenses, en el caso de esta niña había desfloración de vieja data. En un primer momento, la justicia consideró que Vargas Cárdenas tenía graves trastornos mentales y fue internado en un manicomio. Las pericias psiquiátricas dictaminaron que Vargas Cárdenas, pese a sus graves trastornos mentales, siempre fue consciente de sus actos y por eso fue condenado a 11 años de cárcel. Como la mayoría de los condenados por violación o abuso sexual, Vargas Cárdenas dice que es inocente y no se siente responsable del desastre que hubo en su familia. Yo quiero hablar con mis hijos, le digo honestamente, los sigo queriendo, son mis 3 hijos, los quiero. Incluso más le digo, contra la señora María, que actualmente no sé qué es de su vida. Yo, como cristiano que soy, porque soy cristiano, aquí me dice cristiano acá en la cárcel, hace rato que la perdoné, yo la perdoné de corazón. En 2 años, Vargas Cárdenas habrá cumplido su condena y quedará en libertad. Estoy preso porque fui acusado de violación. ¿De violar a quién? ¿De violar a quién? A una hija. Después me llevan otra vez a tribunales, ¿no es cierto? Y me hacen nuevamente el reconocimiento. Y ahí me reconocen. Pero que eso es lo que no entiendo yo. ¿Cómo van a reconocer si salió hasta en el diario, la televisión, todo, que hacía los hechos en realidad? Los hacía enmascarados, ¿no? Andrés Pérez fue condenado a 22 años de prisión por 2 violaciones. Lleva 6 años presos y, como la mayoría de los violadores, tiene excelente conducta en la cárcel. Acá estamos, por algo estamos acá y bueno, estamos, digamos, pagando si realmente hemos hecho o no lo hemos hecho, ¿no? Bueno, allí está, la situación por la que atraviesan en prisión los violadores. ¿Y qué expectativas tienen cuando salen en libertad? Néstor Espósito aquí con nosotros. Néstor, ¿podemos referirnos a lo que ocurrió en julio del año pasado cuando dejan en libertad a Sebastián Wagner? Sí, Eduardo, buenas noches. Básicamente lo que hay es una dificultad para entender por qué queda en libertad. Y el juez intenta explicar que si bien él asume la responsabilidad de dejarlo libre, hay otros actores del sistema judicial que también influyeron en esta decisión. Wagner estaba con salidas transitorias, es decir, había días en los que podía salir de la cárcel y debía volver después de un periodo de 24 o 48 horas. La Fiscalía y quienes habían intervenido, peritos y médicos, habían consentido esto. Entonces el juez se pregunta, dice, se oponen a la libertad anticipada y simultáneamente indican que Wagner continúe usufructando las salidas transitorias. O sea, no a la libertad anticipada, sí a las transitorias. Sí a las transitorias. Ahora, ¿de qué manera se monitorean esas salidas transitorias? No hay forma de monitorearlo. Es más, de hecho, Wagner en una salida no había vuelto a la cárcel y fue detenido por la policía cuando deambulaba por la vía pública. Se pregunta el juez a propósito de esto, si egresa al medio social en libertad, en condicional, Wagner es peligroso. Ahora, si lo hace en función del régimen de salidas transitorias, deja de serlo. Con lo cual, parece una contradicción de que una misma persona puesta en la misma calle, en una situación
que la gente desconoce pueda ser peligroso y en otra que también desconoce deje de ser peligroso para la misma persona. Sí, esto resulta, la verdad, insólito, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Para toda la sociedad, bueno, indignante para los familiares de las víctimas porque dicen, ¿cómo es? Alguien con salidas transitorias, bajo un título no es peligroso, bajo otro título, que sería la libertad condicional, y además, sí puede ser peligroso para la sociedad. Además, Eduardo, hay que tener en cuenta que la persona es siempre la misma, pero con un agravante. Digo, nada le quita responsabilidad al juez Rossi. Él es responsable, por supuesto que lo es. Ahora, es el único responsable de esta situación. En este caso en particular, el sistema funcionó perfecto. Cometió un delito en 2010, fue condenado en 2012, estaba en prisión preventiva, cumplió 2/3 de la condena, salió en libertad, primero con un régimen de progresividad, y finalmente salió y mató. El sistema funcionó. El problema acaso sea que el sistema no sirva. Claro, y en el sistema también está contemplado que hay informes, ¿no? Sí, claro. Interdisciplinarios, 3 informes contundentes que decían que este hombre no estaba en condición de recuperar la libertad. Pero como no son vinculantes, ¿qué hizo el juez? Dice, yo la verdad creo en lo que estoy afirmando y firmo para que Wagner recupere la libertad. Vamos a meternos en la piel de lo que puede pensar un juez o qué es lo que determina que la lapicera indique la libertad de una persona que puede llegar a ser peligrosa para la sociedad. Acompáñame que vamos a ir a nuestra mesa y le agradezco a todos que estén aquí con nosotros. Lo presento a Eduardo Jerome, ex juez, por eso nos vamos a meter en la piel de lo que un juez puede llegar a determinar con una lapicera y implica para la sociedad un peligro latente. Le agradezco a Luis Petri, que está con nosotros, diputado nacional de Cambiemos, gracias por acompañarnos. Fernando Solesio, abogado penalista, especialista en espacios públicos. Vamos a hablar de varias cuestiones que tienen que ver con la calle. Gracias a Aníbal Ibarra por estar con nosotros, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y Juan Manuel Casolati, ex secretario de Ejecución Penal, aquí con nosotros. Bueno, doctor Jerome, ¿qué pasa por la cabeza de un juez? Desde la posición de la sociedad uno dice, ¿alegremente firma una libertad sin evaluar cuáles son los riesgos o privilegiando al victimario? Creo que desde hace mucho tiempo se está invirtiendo las cosas importantes de un proceso. Porque nadie va a negar que el que delinque, el que comete el delito, tiene que tener todas las garantías del caso. Más vale, constitucionalmente, las garantías del debido proceso. Pero hay todas otras garantías para la sociedad, para la víctima, que no se tienen en cuenta, que no las ha tenido en cuenta, y entonces solo ponen el acento, le podemos conceder la excarcelación, le podemos conceder la libertad anticipada, le podemos conceder la salida transitoria, pero no vamos a pensar, no van a pensar qué puede pasar con eso. Y entonces, fijándose solamente en el delincuente, lo dejan en libertad, diciendo, bueno, yo no me guío por los informes, o a veces me guío por los informes, o lo que fuere, y ese que sale vuelve a delinquir, mata, como estaba previsto que así fuera. Sí, porque lo dicen los números, ¿no? El 95% de quienes están condenados por una violación, cuando salen, cuando tienen la oportunidad de recuperar la libertad, vuelven a hacerlo. Exactamente. Digo, ¿eso no lo evalúa un juez? Digo, ¿no sirven 3 informes interdisciplinarios a los que el magistrado le da la espalda? No, de hecho no lo evaluó. Y no solo es, este juez Rossi es uno de una enorme lista de jueces pseudo-garantistas que son abolicionistas del derecho penal, seguidores de una persona que yo tengo el peor de los conceptos porque ha lavado el cerebro de decenas de estudiantes que después fueron jueces, fiscales, etcétera, y siguieron con su tónica abolicionista, liberando indiscriminadamente delincuentes, violadores, etcétera, que volvieron a delinquir. Entonces, yo tengo que decirle que este juez Rossi no midió ninguna consecuencia, pero no las midió no después de mirar qué podía pasar, no le interesó mirarlas. Él basó... Eso, a ver, como lo está planteando, es directamente casi una burla a la sociedad. Es que yo es creo una que burla a aquellos que fueron víctimas en algún caso de violaciones o perdieron a alguna hija con alguna violación y posterior muerte. Y sí, termina haciéndolo. Lamentablemente termina haciéndolo porque quien permanentemente tiene este tipo de actitudes, de dejar en libertad improcedentemente gente, calculen que este tipo de cosas tienen que ser visto con una mirada muy, muy estricta antes de dejar en libertad a un sujeto. ¿Por qué? Porque es más importante la sociedad
que un individuo. Sin duda. Obviamente. Aníbal, ¿cómo vivís este momento? ¿Cómo, vas apreciando todo lo que sucede? Digo, es un momento similar a otros, es un momento en el que la gente, con mucha razón, está descreída de la justicia. Digo, ¿cuál es tu primera visión, tu primera mirada? Este es un caso que nos impactó a todos y, como ustedes dijeron al comienzo, no es el primero ni de lejos, y al contrario creo que en nuestra sociedad estos hechos se repiten de una forma trágica, en forma periódica, diaria, por horas. Pero esto no es casualidad, digamos. Esto tiene que ver también con una estructura de la sociedad que tenemos, donde hay un machismo engendrado, donde está el poder del varón sobre la mujer. Por eso se habla de femicidio. Es decir, no son hechos aislados más allá, que hay que analizar cada uno individualmente y ninguno es igual a otro, pero hay una matriz, digamos, de una sociedad patriarcal hasta en el discurso, hasta en las estructuras familiares, y entonces ese poder muchas veces se traduce en el dominio absoluto sobre la mujer y en la muerte. O sea, la justicia también, de alguna manera, se expresa a través de sus fallos con ese mismo pensamiento. Muchas veces la justicia tiene una visión hipermachista también en sus fallos. Es decir, porque hay un discurso de igualdad de género, de defensa de la mujer, de equiparar a través de normas, etcétera, situaciones que en la sociedad están en forma desigual. Ahora, también en fallos se traduce en fallos estrictamente machistas y donde muchas veces incluso ponen la culpa en la víctima. Claro. Hasta en el discurso, muchas veces, en redes sociales y hasta en periodistas, y bueno, llevaba la pollera corta, y se sacaba en Facebook fotos así provocadoras. Aunque parezca mentira, todavía hay gente que piensa de esa manera. Es vergonzante. Es tremendo eso. Entonces, todo eso, digo, también alimenta estas situaciones. Entonces, hay que tener una mirada en el caso judicial, pero también hay que tener una mirada en la sociedad. ¿Por qué? Porque con todas esas cosas, aunque parezca que son inocentes, aunque parezca que son chistosas, están alimentando esa situación de diferencia con la mujer. Quiero hablar desde el ámbito legislativo, a ver qué se puede hacer. Porque me decía un abogado penalista el otro día, y ya le voy a preguntar al diputado, si los informes, ¿sí?, de los equipos, uno del magistrado, otro del servicio penitenciario y otro de la fiscalía, dicen de manera categórica que no tiene que salir en libertad, y esto fuera vinculante, este hombre no hubiera recuperado la libertad en 2016. Pero ya lo vamos a abordar, porque quiero antes de escuchar al doctor Eugenio Zaffaroni. Decía esto. Lo que sí creo que tendría que haber en los casos, así como lo habíamos puesto en el proyecto, ¿no? Tiene que haber un equipo muy serio y que cada perito asuma realmente la responsabilidad pericial. No es lo mismo un informe no es un perito. El perito se juramenta, un perito tiene la responsabilidad misma del testigo, cualquier cosa que diga es un falso testimonio, es como un falso testimonio, y un cuerpo pericial integrado pluralmente, ¿no? Eso es una medida. Es decir, que le baje todo el arsenal que hay para tratar de ver cuál es el cálculo de probabilidades de conducta futura, ¿no? Particularmente cuando se trata de hechos violentos contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad sexual, fundamentalmente. Por su experiencia, nos preguntábamos acá también antes si en los casos estos de personas que cometen violaciones, ¿son personas que tienden a reincidir? ¿Es así? No todos, pero hay algunos que sí. Hay algunos que sí, algunos que tienen una psicopatía sexual, sí. Algunos, no todos. No se puede generalizar. Pero sí, hay algunos que tienen, bueno, y eso hay que determinarlo, y eso lo tiene que determinar un examen pericial serio, ¿no? Bueno, tomo una de las palabras, ¿no? Una de las frases. Las personas que cometen delitos sexuales o cometen violaciones reinciden, no todos. Palabras de Zaffaroni. Luis Petri. Zaffaroni es un cínico. Y hay que decirlo con todas las letras. Zaffaroni es el padre de los jueces Rossi en la República Argentina. Hay que tener memoria y hay que recordar en el año 2003, cuando Zaffaroni en la revista Rolling Stone declaraba impunemente que él, cuando abría un expediente, miraba cómo podía hacer zafar a los delincuentes. Entonces yo no tengo dudas que en el caso de haber fallado Zaffaroni
respecto de la libertad condicional de Wagner, se lo hubiese otorgado antes incluso. De hecho, hay un célebre caso de abuso que falló el doctor Zaffaroni, en donde no consideró la agravante el abuso sexual a una menor porque había sido en la oscuridad. Digo, de ese juez Zaffaroni estamos hablando, que hoy nos quiere dar cátedra respecto de cómo debería haber fallado un juez con el nuevo Código Procesal Penal en el caso de aplicarse. Un Código Procesal Penal que, entre otras cosas, eliminaba la libertad condicional, reducía la inmensa mayoría de las penas. Pero no me quiero detener solamente en Zaffaroni, porque me parece que esta discusión lo trasciende a Zaffaroni. Acá hay que modificar la ley de ejecución de la pena, acá hay que modificar la ley 24660. Presenté el proyecto en Mendoza, fue ley, lo hemos presentado en el Congreso de la Nación en conjunto con el Ministerio de Seguridad, con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Ese proyecto ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. ¿Y qué cambia? Y cambia sustancialmente, porque en el caso puntual de Micaela, esa persona no hubiese obtenido las salidas transitorias y tampoco hubiese obtenido la libertad condicional, porque el proyecto prevé expresamente que tanto para violadores como para asesinos hay que garantizar el régimen progresivo de la pena, pero ese régimen progresivo debe garantizarse dentro de las cárceles. No debe otorgarse los beneficios, y esto es necesario aclararlo, porque no son derechos los beneficios ni de las salidas transitorias a mitad de condena, ni de la libertad condicional con 2/3 de la condena a aquellas personas que cometen delitos graves y aberrantes. Porque ¿sabe qué pasa? Lo que sucede es que no hay controles, lo que sucede es que los jueces deliberadamente, pensando como piensa Zaffaroni, omiten esos dictámenes y en definitiva intentan hacer zafar por cualquier vía a los delincuentes que terminan cometiendo delitos. Quiero tomar dos cosas. Una que decía el doctor Jerome al comienzo del programa. Son muchos, es una larga lista, la de los jueces que actúan como actuó Rossi, actúan como actuó en su momento Axel López. Y recuerdo las palabras del hermano de Sebastián Wagner, quien está imputado y sospechado principalmente de la muerte de Micaela García. ¿Qué decía el hermano gemelo del supuesto asesino? O sea, tiene que estar en prisión. Tiene que cumplir de manera íntegra la condena de 9 años. O sea, su propia familia lo considera peligroso. Pero claro, porque hay una cuestión que es central. Las penas no solamente son para resocializar y rehabilitar a las personas y reeducarlas, sino también son para proteger a la sociedad frente al crimen. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos. Necesitamos que las penas protejan a la sociedad frente al crimen. Y acá estábamos en presencia de una persona que era peligrosa, que probablemente y posiblemente reincidiera y reincidió, como las probabilidades indicaban, y tuvimos un juez que desoyó los dictámenes que le aconsejaban que esa persona estuviese en prisión. ¿Doctor Jerome? Sí, quería acotar algo más. Y es que cuando los jueces cometen estos errores graves, estos errores groseros en la aplicación de la ley, no pueden ser impunes. Tienen que tener responsabilidad. Y en este caso, creo que más allá de que hoy en día inclusive la podrían tener, me parece que sería interesante que hubiera una ley que responsabilizara a los jueces por estos errores graves patrimonialmente para tener que indemnizar a la víctima. Porque esto es doblemente importante. Cuando un juez sea condenado patrimonialmente por una cuestión así, yo le puedo asegurar que desaparecen los jueces que tienen estas aplicaciones caprichosas, estas aplicaciones arbitrarias. O sea, hay que tocar el bolsillo. De la ley. El bolsillo e inclusive, en este caso, creo que le corresponde la destitución a este juez. Bueno, eso yo creo que fue pedido hasta desde el arco político por todos, por no decir... Yo coincido que hay que pedir que los jueces se responsabilicen con su propio patrimonio, pero por eso la ley establece que ya no debe ser ni discrecional ni arbitrario del juez el otorgamiento de una salida transitoria y una libertad condicional. El proyecto establece que se prohíbe a toda aquella persona que comete una violación y que comete un homicidio para que ya no tengamos ningún juez que livianamente se equivoque, porque esas equivocaciones nos cuestan vidas. Perfecto. Bueno, vamos a escuchar al juez Axel López, porque yo hablaba al principio del programa de similitudes. Me da la sensación, después voy a abrir el juego para ver qué piensan ustedes, que nos pasamos la vida hablando de similitudes, a través de los años, a través de las décadas. Similitudes entre los casos, similitudes entre los jueces. Y nadie nos termina de decir si la justicia va a dar el primer paso, si la política va a dar el primer paso para que algo empiece a cambiar. Esto decía Axel López. El jurado de enjuiciamiento de magistrados de la Nación resuelve no hacer lugar a la remoción del doctor Axel Gustavo López, requerida por el Consejo de la Magistratura en orden a la causal constitucional de mal desempeño.
no quieren reconocer que todos los días prendemos los noticieros y hay algún liberado que volvió a matar. Así que la verdad que los jueces se tienen que sentar y tienen que hacer su trabajo, porque si no vamos a volver a estar acá. Y no es una cacería de brujas. Estamos viendo a los que realmente, debido a sus decisiones, matan. Axel López, ¿es un magistrado excesivamente flexible o un juez que solo hace cumplir la ley? Su nombre está vinculado a varios casos de delincuentes que volvieron a matar y violar en salidas transitorias. Axel López tiene 48 años y es el juez nacional de ejecución número 3. En su despacho firma cerca de 400 decretos y reclusiones y debe atender más de 20.000 expedientes. Ese amontonamiento de penas es una realidad, pero a la vez el juez lo usa como una excusa. Luego se empalma, claro, con el tema de que digamos, el subfuero de ejecución penal está absolutamente colapsado. Yo en este caso tengo más de 1000 detenidos a disposición, desde la cárcel de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, hasta la cárcel de Candelaria, provincia de Misiones. En una entrevista al diario Perfil, tuvo un acto de sincericidio. Admitió que no tenía tiempo para leer todos los fallos. Yo lo que digo es que por mi propia competencia, soy juez de ejecución penal, controlo el cumplimiento de las penas privativas de libertad. Yo no me inmiscuyo, no leo la génesis, los hechos que motivaron la condena. Sí sé por qué la persona está detenida, pero no soy un juez de condena. Eso es lo que quise decir. En octubre de 2012, el Consejo de la Magistratura resolvió que López había actuado bien en la liberación de Pablo Marcelo Díaz, un violador que en una salida transitoria asesinó a Soledad Barnia en mayo de 2009 de 26 puñaladas, a 3 cuadras de donde había cometido la violación anterior. Pablo Díaz, que era un vecino del 5º piso, ingresó al departamento probablemente por un llamado al timbre, suponemos, como cualquier vecino, uno le abre la puerta para ver qué necesita, de vista uno lo conoce, Soledad lo conocía, y bueno, en ese momento intentó violarla, hubo evidentemente una pelea muy fuerte y terminó con el asesinato de Soledad. Pero esto no es todo. En mayo de 2010, López liberó a Ernesto Gabriel Gómez, condenado a 16 años de prisión por matar 9 años antes a Miguel Vasco Lecuna, el marido de la actriz Georgina Barbarosa. Hay cosas que me parecen que escuché de este señor que no me placen. Él gana un nivel de dinero muy importante, creo que cerca de los 90.000 pesos, y que él diga que no tiene tiempo para poder estar trabajando en estos temas no me satisface. Que se siente a su escritorio a trabajar como corresponde y le presta atención a las decisiones que toma, que para eso lo pusieron en el lugar que tiene que estar. Axel López fue defendido por el ex juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni. En el juicio político, recibió la absolución de la acusación por mal desempeño de sus funciones. Va a seguir como magistrado de ejecución penal. ¿Tendrá tiempo ahora de leer los fallos? Y uno queda, la verdad, perplejo, ¿no? Cuando un propio magistrado te admite que no tiene tiempo de leer los fallos. Bueno, en algunos casos hasta una criminóloga ayer me decía esto. Las objeciones que se realizan desde los equipos interdisciplinarios llegan al magistrado y el magistrado en algunos casos responde de la misma manera. Si toman 4 o 5 respuestas del mismo magistrado, te responden de la misma manera, dando la pauta que no leyeron absolutamente nada. O que era un copy-paste, ¿no, Edu? Claro, sin lugar a dudas. A ver, Esteban, ¿vos sabés que similitudes, Axel López y Rossi. Se escribió mucho durante el fin de semana esta lógica de que cosecharás Zaffaronis, ¿sí? O sembrarás Zaffaronis y cosecharás Rossi, o Axel López. Axel López es un caso paradigmático, no solamente por el caso Díaz, sino por el caso Cabeza. El caso Cabeza es tremendo. Cabeza está condenado a 24 años de prisión por 4 violaciones. 24 años. ¿Sabe lo que hace Axel López? Lo libera. Cuando todos los informes y toda la experiencia le dicen que tiene que seguir en cana, que tiene que seguir preso. Sale y al mes mata a Tatiana. En Resistencia Chaco en el año 2012. Bien, es denunciado, va al Consejo de la Magistratura. ¿Sabe lo que hace el Consejo de la Magistratura? Lo absuelve. Hoy sigue siendo juez. ¿Sabe quién lo defendió a Axel López? Lo sabe todo el mundo. Sí, adivinaste, Zaffaroni. Lo defendió Zaffaroni. ¿Qué quiere decir? Que Zaffaroni hoy dijo de que los violadores no reincidían. Bueno, por lo menos se equivocó. Se equivocó con quien a él tuvo que defender, porque Cabeza reincidió, porque Díaz reincidió y porque el mellizo Wagner también reincidió. La gran mayoría de los psiquiatras forenses aseguran, sí, solo sí, que los violadores reinciden y que para ellos se necesita un régimen penal especial, en cárcel solamente para ellos, con fecha de entrada, pero sin fecha de salida, Edu. Sí, recién Petri hablaba de
no sé, del fin de la libertad condicional? ¿Cómo debemos tomar, a partir del caso de Micaela García y otros tantos que no logran difusión? Ya hablaremos del caso Grassi y de una pena que puede llegar a ser menor a lo estipulado. Digo, se tiene que acabar la libertad condicional y voy a abrir el juego. Casolati, fin de la libertad condicional, ¿cómo planteamos este tema? A mí me parece que siempre estamos discutiendo sobre la leche derramada y con el dolor de las víctimas. Y ahí se hace muy difícil muchas veces. De hecho, si yo venía hoy acá y había una víctima de delito, yo ni siquiera iba a emitir mi opinión, porque es muy difícil hablar cuando se está con el dolor de quien sufrió en carne propia eso. De modo tal que yo creo que aquellos que no hemos sufrido y tenemos esa ventaja, por así decirlo, y perdón el poco feliz del término, de no haber sufrido en carne propia. Sí, que podemos ser víctimas mañana, ¿eh? Sí, por eso digo. Y lo que te voy a contar te lo digo pensando que puedo ser víctima yo, o mi familia, o mis hijas. Sí. Pero tengo la posibilidad de decirlo sin este dolor, ¿sí? Yo creo que hay mucho oportunismo, porque, ¿sabes qué? Alguien le preguntó a Rossi, y no defiendo a Rossi, ¿está claro? Alguien le preguntó a Rossi qué pasó cuando en más de una oportunidad le dijo al ministro de Justicia de la provincia de Entre Ríos que los informes del servicio eran descontextualizados, que los informes del servicio tenían bastante de mentira, de falsedades. Alguien o sea, yo tengo que descreer de 3 informes distintos, de la Fiscalía, del juez y del Servicio Penitenciario. Pero voy al contexto, para que entiendan. Digo, alguien del Poder Político le preguntó al ministro de Justicia qué pasaba con los informes del Servicio Penitenciario de la provincia de Entre Ríos, cuando Rossi les decía, mire que los violadores en las cárceles donde están recluidos, que dependen hoy de mí porque yo soy el juez de ejecución, no reciben tratamiento. ¿Alguien le dijo algo a Rossi? ¿Alguien le dio la herramienta a Rossi? Nadie. Todos hicieron los B. Sí. Ahora, cuando Rossi toma una decisión, y repito, yo puedo estar a favor o en contra de la decisión de Rossi. ¿Está a favor o en contra? Pero espera. Me interesa saberlo, porque también tiene que ver. ¿Sabes qué es más importante si estoy a favor o en contra? ¿Sí? Lo importante es que seguramente Rossi aplicó la ley. Ahora, la ley en este caso, ¿hay que modificarla? Pues modificémosla. ¿Cuánto hace falta de trabajos legislativos para que los informes del servicio penitenciario no sean vinculantes? ¿Cuánto? ¿Sabes qué es? 2 minutos nada más, ¿eh? La 12256 en la provincia de Buenos Aires se reforma pero no 2 minutos, 20 segundos. Ahora, ¿por qué nadie lo hace? ¿Por qué? Bueno, ¿sabes por qué no lo hace? Porque hay oportunismo todo el tiempo. Entonces, se vive, los legisladores de la provincia, digo en la provincia de Buenos Aires, por así decirlo, todos, van viendo para qué lado va la cosa, ¿sí? Entonces, si hay un aire garantista, palabra mal parida ya en la Argentina, ¿sí? Porque la verdad que no existe la palabra garantismo. ¿Sí? Este River Boca no existe. Yo lo escuchaba al doctor Jeromé, a quien respeto mucho, pero no existe en este tema el River Boca. No es garantismo, ¿sí? O abolicionismo. No, sí, nos podemos pasar la vida discutiendo eso. El tema es, si el tema no lo empezamos a plantear seriamente, yo no digo como una polémica pasajera, cuando suceden este tipo de cosas, en medio de un caso y otro, tampoco aquellos que tienen que resolverlo, modificarlo, lo hacen. Pero lo hacemos seriamente. Porque, ¿sabes por qué lo hacemos? Porque cuando se informa, por ejemplo, la opinión pública, la opinión implicada, entramos en un montón de debates que sinceramente, son increíbles. Se le apunta a Rossi como el juez que le impuso 9 años. La imposición de la condena no es del juez Rossi, el juez de ejecución. O sea, si la condena no nos gusta, habrá que planteárselo a los jueces del tribunal oral que decidieron que en esos 2 casos donde Wagner fue condenado, se sumaran y se hicieran 9. No, Entonces, me dijiste si fin de la libertad condicional, sí o no. Yo creo que sí. ¿Sí? Claro que sí. Petri, Solesio, quiero escucharlo ambos. Pero no solo es eso, fin de la libertad condicional, pero también fin de la corrupción en el servicio penitenciario, fin de la inexistencia del patronato liberado. Te pregunto y os pregunto, ¿qué pasó en los últimos 8 meses con Wagner? ¿Alguien lo siguió a Wagner? Nadie sabe nada. Pero si no lo siguen en prisión, ¿quién lo va a seguir en libertad? ¿De quién depende el servicio? ¿De quién depende el patronato liberado? Del poder político. Entonces, ¿sabes qué hacemos? Nos lavamos las manos, le echamos el fardo al juez de ejecución, pero no decimos nada del poder político. El patronato liberado es inexistente. Yo coincido que hay que reformular todo el sistema penitenciario. No solamente alcanza con prohibir las salidas anticipadas, las salidas transitorias y la libertad condicional en el caso de los delitos violentos. Están prohibidas en la provincia, Y tiene que haber un régimen, sí, claro, pero tiene que haber un régimen diferencial de ejecución de la pena. Así como hay un régimen diferencial de penas, de acuerdo a la gravedad de los delitos, vos tenés penas de prisión, reclusión, multa e inhabilitación. De la misma manera, de acuerdo a la gravedad del delito, tienen que haber distintos regímenes de ejecución. En el caso de los violadores,
no puede ser el mismo régimen de ejecución que una persona que cometió un hurto, por ejemplo, o el delito de daños. Y es el mismo. Reiterado. Y es el mismo. Progresa de la misma manera, sale en los mismos tiempos, recibe los mismos informes. Y muchos jueces, al no tener ni siquiera los informes o cuestionar los informes, discrecionalmente otorgan las libertades anticipadas y las salidas Sí, una frase de Solesio y voy con Juan Enrique. Yo quería agregar algo a todo lo dicho. Supongámonos de que hubiera cumplido los 9 años. No hubiera salido bajo libertad condicional. Hubiera salido a los 9, no hay opción. No hubiera sido Micaela, hubiera sido otra. Entonces creo que también hay que trabajar mucho en el después. O sea, ¿qué hacemos después? Está bien, libertad condicional afuera. Cumple 15, 20, 30, lo que fuera. Sí, y la buena conducta no quiere decir que no vaya a reincidir en su delito, ¿no? Obviamente. Y ojo, algo que no estoy de acuerdo con lo que dijiste en cuanto a que la ley dice que el juez podrá. Es facultativo. Podrá, es facultativo. O sea, ni siquiera la ley lo obliga que objetivamente, porque cumplió las 2/3 partes, tiene que salir. Claro. Entonces... ¿Podrá que puede? Sí, por eso. Podrá que puede, pero no es que está obligado a hacerlo. A ver, Aníbal. Yo creo que tenemos la costumbre de salir a analizar un tema cuando se produce, como decía sobre la leche derramada. Después sale de la tapa y estamos todos en la misma. Entonces, me parece que está bien debatirlo cuando ocurre, pero no es el mejor momento tampoco para tomar las soluciones. Y esto es lo que nos falta. Tener la responsabilidad de poder modificar, no sobre un hecho que nos provoca... No en caliente, pero hacerlo en el tiempo. Y coincido en que, a ver, también esto trasciende la libertad condicional. Porque si cumple la condena, ¿qué quiere decir? Que no va a cometer... Puede ser igualmente de peligroso. Requiere también un análisis posterior. Porque si no estamos diciendo, eliminamos la libertad condicional, bueno, cumple y pasa lo mismo. Entonces, ojo, por eso digo, con respuestas. Por ahí a veces efectistas que tienen que ver con la coyuntura, con el dolor, etcétera, pero que, digo, a mediano y largo plazo no son soluciones. Esta no es una discusión coyuntural, y esto es importante decirlo, porque acá se habla de discusión de coyuntura, de oportunismo. Esta media sanción se dio en el mes de octubre, y el presidente de la Nación pidió este proyecto en extraordinarias para que el Senado lo tratara. Digo, no estamos promoviendo ni propiciando el tratamiento de esta ley producto del caso Micaela, producto de las muchas Micaelas que han ocurrido en este país y que nos obligan a que reformulemos el régimen de ejecución. Sin dudas. Quiero ir con Juan Enrique, porque también hay algo que la sociedad se pregunta, ¿no? Presos que son muy peligrosos cuando recuperan la libertad, en algunos casos, otros que logran reinsertarse, y presos que no logran en prisión, a ver, reacomodar sus ideas, cambiar su vida. Los resultados, ¿no? hablamos. Los resultados. ¿No? Hablamos de condiciones miserables. Hablamos de hacer una maestría en violencia. Ahora, ¿yo sabés qué? Viendo los números, ahora cuando veamos los números, estimo que estamos hablando de corrupción. El presupuesto carcelario es de 22.000 millones de pesos. Mirá, este es el presupuesto, cómo se divide en el Servicio Penitenciario Federal, el provincial de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. 8.500 millones de pesos, algo de 6.300 millones de pesos. Ahora, ¿cuánto le sale un preso a la gente, no? Porque lo pagamos entre todos. Estamos hablando en el Servicio Penitenciario Federal, algo así por año, por mes, 52.878 pesos. Un promedio de 60.000 pesos. Vos fijate la diferencia entre el provincial y el federal. Hay una diferencia que hay presos de calidad. Ahora, cuando ves los presos en el país, la cantidad de presos, hay 70.000 presos. Y acá claramente, si vos comparás los gráficos, ahí podés decir, hay presos que valen más, hay presos que valen menos. Los delitos federales tienen más dinero, se cuidan mejor a los presos de los delitos federales. Ahora, rápidamente, vení un poquito con la cámara. Vamos a ver, te voy a mostrar los resultados. Mirá los resultados de lo que genera la violencia. Hacer una maestría en violencia. Mira, no estudia el 67,2% de los internos no estudian. No trabaja el 65%. Y el resultado del que están hablando acá, cuando hablamos de violencia, mirá esto. Reincidencia, un 25%. Por eso digo... Es dramático, ¿no? Hacer una maestría en violencia y vivir en condiciones miserables. La gente va a decidir o va a pensar, ¿hay corrupción acá? Sí. Bueno, yo me tomo de lo que
sale un preso, que no me gusta la frase de esto de sale un preso por mes, pero a jugar por los resultados no sirve de nada el dinero que se aplica, ¿no? Vamos a hablar, Néstor, información calificada en términos del padre Grassi, en estos tiempos en los que analizamos una libertad anticipada, libertad condicional y demás. ¿Qué puede pasar con el padre Grassi? Porque hay novedades. La primera novedad es que dentro de 5 años el padre Grassi, por estos regímenes de libertad anticipada, puede estar libre. El padre Grassi lleva cumpliendo alternativamente un total de 5 años en prisión. Las cuentas no dan, son matemáticas, pero es complicada. Cuando el padre Grassi cometió los delitos por los cuales hoy está condenado, regía la ley del 2x1. Fue derogada después, pero en el servicio penal argentino existe el principio de aplicación de la ley penal más benigna. Entonces, como en el momento en que ocurrió el hecho por el que fue condenado, regía el 2x1, se le aplicó ese cálculo matemático. Grassi lleva poco más de 3 años detenido, pero se le computan como más de 5. La pena total fue de 15 años. A los 2/3 está en condiciones de pedir y eventualmente obtener la libertad condicional. Lleva 5 cumplidos, la pena es 15, 2/3 son 10. En 5 años más, el padre Grassi, al igual que cualquiera de los que hemos estado viendo en estos momentos, podría estar saliendo en libertad. Y si no vuelve a cometer un delito, podría no volver nunca a la cárcel. Bien, el tema Grassi que se suma en este momento. Como decía Aníbal, son momentos especialmente calientes en el que corremos el riesgo de que se transforme en una polémica de unos pocos días y que el debate profundo no se dé. Sí, y fundamentalmente, ¿sabes qué? Que cuando la justicia comete este tipo de hechos de dar penas bajas, de liberar gente, etc., hay algo que es muy importante que no se cumple, que la pena debe llegar a la sociedad como ejemplo de que el que comete un delito, el que saca los pies del plato de la sociedad, es castigado. Entonces, cuando la sociedad ve que hay impunidad para el que delinque, entonces pierde la confianza en la justicia. Ese es el mensaje que tenemos hoy, ¿no? Es el mensaje que tenemos. ¿Y cómo se reforma? ¿Cómo se revierte esto? ¿Cómo lo imaginan? Bueno, esto se revierte con un sistema en que los jueces apliquen las penas que tienen que aplicar, esas penas se mantengan, no haya un garantismo abolicionista falso que beneficia al delincuente. Pero depende de los tiempos políticos. A ver, Aníbal, ex jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Depende de los tiempos políticos, porque si no, estamos primero, de tanto en tanto cambiando la visión que queremos del país. Es soberano en su expediente. Es decir, no es que todos los jueces, cada uno decide en su expediente. Eso, digo, es central, porque si no, pareciera que hay una regla fija para todos. Sí hay pautas para todos. Usted, si alguien comete un robo, le puede poner esto de mínimo o esto de máximo. O sea, yo no le puedo poner a alguien, juez, un robo, tremendo robo, 35 años de cárcel. No puedo. Porque eso es una banda, digamos, entre la cual se puede mover el juez. Por lo tanto, si el mínimo es 2 años, no le puedo poner 6 meses tampoco. Entonces, eso está. Las discusiones que se dan cuando pasan estos hechos es subimos las penas. ¿No? El caso cuando fue lo de Bloomberg. Se discutió, polémica nuevamente sobre el dolor. Se subieron las penas. Digo, tampoco es que esto es mágico, porque si no, digo, la disminución o el aumento delictivo no pasa solamente por una cuestión de pena. Entonces digo, si no es una solución simplista, subimos todas las penas, le ponemos el límite, pena de muerte, y parece que solucionamos la cuestión delictiva. No lo es. Responde a muchas más cosas y también cuestiones que tienen que ver con carencias de la política. Pues ¿sabe qué pasa? Los presos no votan. Entonces también desde la política muchas veces no se le presta... No. Sí. Los que están en la cárcel, digo, no son de una envergadura... Sí, no son representativos, digamos. Entonces no cambian el número. No, yo no coincido con Aníbal. Para cerrar, yo no coincido con Aníbal para nada. Primero, que los jueces no son soberanos, se tienen que atener a la ley y a la Constitución. Y segundo, que hay un sistema de soberanos en función de la ley. Las cámaras tienen que intervenir incluso la Corte Suprema. Digo, no son soberanos.
producto de que hay una concepción de que el juez es soberano y no debe atenerse a nada, es que tenemos los jueces Rossi que tenemos. Yo lo que creo es que lo que necesitamos... Yo lo que te pido es que no me interpretes mal, porque me puedes interpretar una cosa, pero lo que yo dije es soberano dentro de la ley. Y es lo que yo dije. Hay un sistema de revisión, hay cámaras, hay cortes, digo, hay alzada. Pido después terminar y yo contesto. No, digo, si está malinterpretando, digo, pero lógico, pero lo acabo de decir, es soberano para poner, le puede poner 2 años, 3, 4, 5, si es de 2 a 8, de 2 hasta 8. En eso es soberano. Entonces, dentro de la ley, es lo mismo que dije. Ahora, digo, que no te haga prevalecer la política para hacerme cambiar una cosa que no dije. Hay que ser serio. Yo lo que digo es, hay un sistema de revisión, el juez no está solo en el expediente y no se debe solo al imputado. No, primero, participación de la víctima, trascendental escuchar a la víctima. Me parece importante. Segundo, condena ejemplificadora. Fíjense en Wagner, 2 casos de violación, 9 años. Digo, el Código Penal no establece 9 años de máxima para los casos de violación. Muy por el contrario, establece penas de hasta 15 años. Sin embargo, los jueces decidieron aplicar 9 años de prisión en este caso. Y un segundo nada más, un caso aberrante, por ejemplo, que los hay de los jueces que, como decía Ibarra, tienen un mínimo y un máximo. Sin embargo, hubo algunos jueces que decretaron penas mínimas a la mínima, menores que la mínima, diciendo que es inconstitucional. O sea, el invento para favorecer al delincuente no tiene fin. Es asombroso. Ponemos un punto, enseguida volveremos. Pero vamos a hablar de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el conflicto docente, que parecía serenarse, pero ayer, con la instalación de una carpa, no es una carpa precisamente, lo han dicho al menos los gremios, tanto nacionales como los de la provincia de Buenos Aires, sino una escuela itinerante. Fueron docentes, hubo infiltrados, hubo represión, se quiso recuperar la calle. ¿Cambia la manera de posicionarse ante esto por parte del gobierno? Lo vemos. Estamos frente al Congreso y la idea es armar una escuela itinerante en el mismo lugar donde estuvo la carpa de la dignidad. La policía está intentando, lógicamente, que no lo hagamos. Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca, suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. En un país donde el gobierno y la policía le pega a los maestros y a los profesores, es un país que no tiene futuro. Nosotros defendemos la educación pública y los defendemos a ustedes también, porque son ciudadanos como nosotros mismos y seguramente que sus hijos, muchos de sus hijos, van a la escuela pública. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. Sin previo aviso, la policía acaba de llegar y están reprimiendo una medida pacífica de los y las docentes a los que les vienen negando la paritaria sistemáticamente. Están tirando gas. El Estado nos teme porque al mismo tiempo somos 132 y 15M si la prensa no habla. Nosotros damos los detalles, pintando las paredes con aerosol en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo con solo una persona que la lea, ya empieza a cambiar el mundo. Miren los maestros y los profesores atrás, no van a levantar un solo dedo para agredirlos a ustedes, pero no puede ser que hayan tirado gas pimienta y hayan reprimido de esa manera. Así no se construye la patria. Nos infiltramos, nos duplicamos, como las células nos multiplicamos. Al que no quiere caldo se le dan 2 tazas. Somos la levadura que levanta la masa. Crece la ola, crece la espuma.
Decía Sonia Alessio de Cetera, la primera vez que se le pega a los guardapolvos, ¿no? Como una imagen de lo que ha ocurrido. Hubo represión, hubo un querer recuperar la calle. ¿Hay un cambio de postura por parte del gobierno ante este tipo de situaciones? Los gremios docentes dicen es una escuela itinerante, no es una carpa. Esto va a estar aquí unos días y puede ir a otro lugar. Ahora, ¿fue necesario? ¿Fue necesario hacer esto? ¿No se pudo haber solucionado de otra manera? Digo, ¿cómo es que se llega a tal nivel de violencia como el que pudimos ver ayer? Bueno, creo que la ocupación del espacio público llegó a niveles extraordinarios, a niveles ya realmente deplorables, y creó en la gente una necesidad de que esto se termine. Entonces, en la medida en que se deje, cada vez más se iba incrementando la ocupación por piquetes, por portes, por... La obligación del gobierno es poner coto a esto, poner fin. Pero digo, ¿de esta manera? Bueno, se pone coto de la manera que se puede poner. En la medida en que no haya un exceso ya realmente deplorable, bueno, tiene que haber alguna firmeza de la autoridad, porque si no, nada es revestido. Sí, a ver, en medio de todo esto están los dichos de Baradel que dice, presentamos un pedido, hubo un sello, Solesio, en espacios públicos, ¿cómo se maneja el permiso para poder protestar, instalar una carpa, generar, no sé, tribunas tubulares para poder dar una clase abierta? Ahí está el problema, ahí está el problema. Lo que ellos solicitaron fue un permiso para un acto a realizarse el día de hoy. Hoy lunes. Hoy lunes, día 10, y ellos lo presentan el viernes. Sí. Esto, ¿cómo es en la práctica? ¿Cómo es el curso? ¿Se presenta un pedido, una solicitud? Vos presentás una solicitud solicitando un permiso para ocupar determinado lugar, ¿sí? Con determinado fin. Con determinado fin, que comienza acá y termina acá. Bien. Luego se expide, obviamente, la autoridad. Está bien, digo, pero eso se recibe en mesa de entrada, se recibe, exactamente. No está autorizado. No, esa es la mesa de entradas, ¿sí? Esto fue el viernes, imaginémonos que sábado y domingo nadie va a ponerse a trabajar en una carpeta para autorizar esto. Ni esto ni cualquier Nadie lo va a hacer otro. un fin de semana, ¿no? Nadie lo hace un fin de semana. ¿Está confirmado? El domingo se ponen a la 1 de la tarde a armar toda una estructura tubular. No tenían la autorización, esto no hay duda. O sea, ya partimos de una mentira por parte de ellos. El tema es que desde la 1 hasta que se producen los incidentes, se trató de dialogar para que ellos esperaran... O sea, se retiren. Para que dejaran todo como está, se retiren y esperaran el permiso. No lo hicieron. Pasa lo que pasa, como me dice el doctor. Las fuerzas de seguridad tienen que actuar. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. O sea, a ver, vamos a los fines prácticos. No estaba autorizado... No estaba autorizado. Esa instalación de un escenario, tribunas inclusive, tubulares. tampoco ellos solicitan la instalación de un escenario de esa magnitud para quedarse varios días. Ellos solicitan la autorización para un acto. ¿Aníbal? Sí. Yo escucho esto y me parece entonces que esto era un tema de un papel. No, digo, esto es una cuestión política. Si fuera cuestiones de un papel, tendríamos que estar viendo la gendarmería en todas las calles de la Ciudad de Buenos Aires con la ocupación del espacio público que hay sin permiso. Es decir, ¿qué hay? ¿Queremos ir a ver todos los comercios? ¿Qué hay? Verdulería, de todo. No, déjame terminar. Déjame terminar. No va a la gendarmería a todos lados. Desde 11 hasta Puerto Madero, es decir. En todos lados. Entonces, no es un tema de papel, es un tema político. Déjame terminar porque vos hablaste todo lo que quisiste hablar. Bueno, entonces... Bueno, con respeto y sin gritar. Con respeto, bueno, pero vos me estás interrumpiendo, no yo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué dice el comisario? Vino la orden de arriba, claro. Cuando hay una ocupación del espacio público, no consultan ni con el presidente, ni con... Acá sí consultaron. Bien, porque es una cuestión política. Entonces, en ese mismo lugar, 24 de abril del año 2013, pusieron una carpa blanca, sin autorización. ¿Sabe quién la puso? Patricia Bullrich, Mauricio Macri, Federico Pinedo, Prat Gay, estuvieron todos allí. Porque el gobierno había mandado la reforma a la justicia. Carpa blanca para protestar. Y se sacaron la foto, googleenlo. Los que nos están escuchando, googleen. 24 de abril del año 2013, sin autorización. ¿Esto es cuestión de vereda, entonces? No, a ver, lo que digo es que era legítima una protesta. Es más, dijeron, nos vamos a quedar
hasta que termine. Como la discusión fue un mes, se cansaron los 3 días y la dejaron. Bien, ahora, no es una cuestión, porque es el derecho del reclamo. Le voy a decir, el gobierno le dice, no hay paritaria, pese a que la ley dice que tiene que haber paritaria. No hay paritaria. No lo llaman a dialogar. Le ponen maestro sustituto, le descuentan los días, le dicen que busquen salidas más creativas, no confrontativas, y cuando hacen esto frente al Congreso con el derecho a reclamar, van y le dan gas, pimienta y palos. La verdad, y después encima dicen, no son docentes, que no son docentes. Eran todos yo tuve, ¿sabés qué es lo mismo eso? Es lo mismo que yo dije hace un rato. Y la mataron y la violaron. Ah, pero se sacaba unas fotos que no sabes cómo. ¿Qué tiene que ver? Pero además, y conozco a uno de los que estuve detenido. Yo estuve ahí en el lugar y estuve en la comisaría después hasta que salieron, a las 12 de la noche. Uno de ellos, maestro de grado en el Bajo Flores durante años. Y solamente ahora, porque es representante gremial, no está al frente de grado. Entonces, decir esto es lo mismo que agarrar a uno y querer castigarlo, desprestigiarlo. No, son docentes y que se hagan cargo que reprimieron con palos una protesta pacífica. No se cortaba calle, no se interrumpía el tránsito, absolutamente nada. Y resulta que ocupación del espacio público, 200 gendarmes. ¿Pero por qué en la nota todo lo que estás diciendo no lo aclaran? Y hacen 3 renglones nada más. ¿Sabe qué? Año 2008 se cortaban todas las rutas acá por la 125. Si el anterior gobierno hubiera mandado a reprimir, lo que hubiera pasado. Y no tenían tampoco permiso. Y entonces es un tema, como yo dije, político. Lo que pasa es que este gobierno decidió poner orden, entre comillas, a los palos. Y esto me parece que, quiere que le diga, no solo está mal, sino que es un grave error del gobierno. Les agradezco a todos el haber venido. Avanzamos ahora con otro de los temas y tiene que ver con los créditos hipotecarios que han generado una enorme ilusión en muchísima gente. Claro, es la gran posibilidad de acceder a la vivienda. ¿Nos metemos de lleno? Adelante. El Banco Central estableció una nueva forma de crédito para la vivienda. Los préstamos hipotecarios ajustados por unidades de valor adquisitivo UVA permiten ingresar a un préstamo con una cuota similar a un alquiler. Se caracteriza por tener una cuota inicial mucho menor, pero es una cuota que se mantiene en términos reales porque va acompañando a la inflación. Lo bueno que tiene estas líneas de crédito es que se extiende la cantidad de años. Generalmente un crédito hipotecario era hasta 20 años. Al extenderlo a 30 años, el valor de la cuota va a ser inferior. Esta medida no es para los porteños. Lo que me parece que nadie termina de leer es que Macri está leyendo a la Argentina, no a la ciudad de Buenos Aires. La UVA es una unidad de medida que se actualiza en base al índice de precios. Gracias a este mecanismo, la cuota inicial es mucho más baja que en un crédito convencional, en el que la inflación puede ayudarte a pagar las últimas cuotas, pero las primeras son tan altas que pocos pueden acceder. ¿La UVA es peligrosa? Sí. Si ganan 10 lucas, paguen de cuota como mucho 3. Si la familia gana 18, gana 20, paguen de cuota como mucho 8. ¿Se entiende? Lo que no tiene que hacer nadie es comprometer una cuota, llegar así galgueando. No. Hoy, un préstamo de 1 millón de pesos a 15 años se otorga con una cuota inicial de 20.000 pesos. Con los préstamos en UVAs, la primera cuota apenas supera los 8.000 pesos. Esto va a estar disponible a mediados de abril. Se va a entrar fundamentalmente por la web y lo importante, acá no hay cupo. O sea, esto es una cosa que va a comenzar y ojalá dure para siempre. Ojalá dure para siempre, ¿no? ¿Y por qué no llegó antes? Otra de las cuestiones que se pregunta muchísima gente. Ricardo Delgado es economista, está aquí con nosotros, es referente, es subsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal. Gracias, Ricardo, por acompañarnos. A ver, era previsible que sucediera esto, ¿no? Récord en cantidad de consultas y también mucha gente que califica y que dice, bueno, voy a tener la gran posibilidad de pasar del alquiler a la vivienda propia. Sí, me parece que es una gran oportunidad de hacer una revolución en lo que es el mercado de vivienda en la Argentina, digamos, que es uno de las grandes asignaturas pendientes que tenemos como sociedad, ¿no? Poder acceder a una vivienda, sobre todo a la primera vivienda, es lo que los argentinos, entre otras tantas cosas que no hemos sabido hacer en las últimas décadas, debemos hacer, y la posibilidad a través de medidas que ha tomado el Banco Central y sobre todo con la baja de la inflación y con la trayectoria descendente de la inflación, nos va a permitir tener un mercado hipotecario, que es la única manera que las sociedades modernas le permiten a las familias acceder a la vivienda. ¿Por qué en este momento? ¿Qué fue? ¿Decisión política, más allá de estos factores económicos que lógicamente acompañan la inflación en primer lugar, ¿no? A ver, claramente, cuando vos tenés
una inflación muy alta, difícilmente la gente se anime a ingresar a este tipo de sistemas. Segundo, no había posibilidad, esto es una cuestión un poco más técnica, de que los bancos se pudiesen fondear, pudiesen captar fondos para prestar a largo plazo, porque estaba prohibida la indexación por la ley de convertibilidad. Ahora, con la suba, los bancos pueden tomar deuda digamos, ajustadas por UVA y en consecuencia pueden prestar a 30 años, porque este es otro de los grandes conceptos que hay que tener en cuenta. Se amplía muchísimo el plazo del crédito hipotecario. Hoy tenemos crédito hipotecario como en los países desarrollados. Claro, con una inflación en verdad alta, baja en Todavía relación sigue al año siendo, pasado, por supuesto. Pero digo, acá hay un condimento de credibilidad por parte de la gente también. Sí, y lo que hay que decir también es lo siguiente, que si bien esto ajusta por la inflación, porque la UVA es básicamente el ajuste por inflación del capital que se debe, hay también la posibilidad de que si el salario ajusta menos que la inflación, puede suceder, el plazo se estire, pero la cuota se mantenga. Esa también es... Es decir, que sea pagable. Que sea pagable. O sea, si en el lapso que vos tomás el crédito, tu salario creció menos, vas a pagar algunas cuotas más, pero vas a pagar la misma cuota. Bien, a ver, ¿qué van entregando los bancos? ¿Sí? La banca pública esencialmente, ¿no? Bueno, de consultas de la gente, de los que finalmente terminan aplicando, ¿no? Y calificando para recibir un préstamo. Bueno, básicamente, digamos, este es un sistema que está arrancando fundamentalmente desde la banca pública, lo veíamos Sí, recién muy bien al presidente del Banco Nación, a Javier González Fraga, y claramente creemos que es el sector privado también el que tiene que apostar a esto. No solamente el Banco Nación, el Banco Provincia y el Banco Ciudad de Buenos Aires, sino que aspiramos y esperamos a que la banca privada también lo haga. ¿Este es un pedido porque notan que hay algo de tibieza en la banca privada? A ver, me parece que lo que hay en el sistema financiero todo es apostar a una Argentina de corto plazo, a financiar el consumo, a financiar tarjetas de crédito, a financiar todo lo que es rápido y ya, que era la economía que teníamos hasta no hace mucho tiempo atrás, la economía que no podía planificar. Ahora estamos pensando en una economía que planifica, que es la manera en que las sociedades evolucionan y crecen. Cambiar el chip, ¿no? De alguna forma. Cambiar el chip que cuesta, que hay que cambiar, digamos, modos culturales muy arraigados, pero que definitivamente es la única manera que podemos salir. Bien, las líneas son muy diferentes, ¿no? Son diferentes. De acuerdo al banco, Sí. en algunos casos hasta para una segunda vivienda el Banco Provincia. Sí, ¿no? sí, y los montos también. En todos los casos hay que digamos, tener un capital inicial entre el 20 y el 25% para poder entrar, pero digo, insisto, tasas del orden que empiezan en el caso del Banco Nación del 3,5% anual. Es una tasa realmente muy baja. El Banco Provincia y el Banco Ciudad está en torno al 5% o algo más, dependiendo del caso. Pero lo importante es el concepto de que la idea es que la cuota sea muy semejante al alquiler. Claro. Convertir al inquilino en propietario es uno de los grandes desafíos de la sociedad. Casi mágico, ¿no? En el pensamiento de muchos. No es magia. No, pero digo, para el que alquiló durante mucho tiempo dice, esto me resulta casi, ¿no? De un escenario improbable, altamente improbable. Exactamente, y por eso, a ver, creo que el gran esfuerzo que nosotros tenemos que hacer es comunicar, tratar de difundir esta idea de que para poder acceder a la vivienda es necesario un crédito a muy largo plazo. Que es posible. Juan Enrique, con más números y después nos metemos en la economía. A ver cuáles son los números de la economía hoy. A ver, Juan Enrique. Sí, lo escuchaba atentamente a Ricardo Delgado y claramente hay 3 millones de familias que sufren el déficit habitacional. Y acá claramente te voy a mostrar. Claro, tiene que ver con la inflación, el costo del dinero. Por el año 2000, cuando estábamos en la convertibilidad, fíjate que el crédito hipotecario representaba casi el 6% de lo que era la actividad económica. Después, con el venir de la inflación, ya el crédito hipotecario era imposible. Claro, los bancos, como decía Ricardo, apuestan al corto plazo, créditos para el consumo, y solamente el crédito hipotecario era el 1%. Bueno, se firmó este acuerdo federal para construir 100.000 viviendas. Se estima que se van a volcar al mercado algo así como 10.000 millones de dólares. Mirá en qué consiste el acuerdo que se firmó en estos días, que seguramente Ricardo conoce algunos detalles. Bueno, bajar impuestos al cheque, o sea, hacer una concesión con este impuesto que es muy regresivo. Después, la Comisión Nacional de Defensa al Consumidor va a regular el sector, claro, para que haya más competencia.
Claro, un lanzamiento de créditos hipotecarios que ahora te voy a contar rápidamente la banca pública en qué consiste. Y esto es importantísimo, bajar el impuesto a los ingresos brutos del 7,5 al 1,5. Va a representar bajar en la cuota de los créditos en un 15%. Rápidamente te repaso los créditos hipotecarios por 1 millón de pesos en las bancas públicas. Mirá esta imagen. Acá tenemos por 1 millón de pesos. Como decía Ricardo, en el Banco Nación la tasa del 4,5%, casi 5.000 pesos de cuota. Banco Provincia, la tasa un poquito más cara, 5.900, casi 6.000 pesos de cuota. Y después tenés el Banco de la Ciudad, con el 6,25% de tasa de interés, 5.931 pesos. Bueno, hablamos de 1 millón de pesos, ¿no? Seguramente vos te querés comprar una casa de 3 millones o pedir un crédito un poquito superior. Recordá que el tope para pagar la cuota tiene que ver con el 30% de tus ingresos. Bien, muy bien. Gracias, Juan Enrique. Ricardo, la economía hoy, digo, ¿por qué datos nos dejamos llevar? Por la venta de autos 0 kilómetros que ha subido, los usados también se están moviendo de otra manera. ¿Cuál es el número que importa? Empiezan a aparecer indicadores favorables en muchos sectores. Ya no solamente en el campo, digamos, o en el sector agropecuario, que ahora en el segundo trimestre del año va a mostrar, digamos, un indicador muy robusto de actividad, básicamente por la salida de la soja, ¿no? de la cosecha gruesa, sino también en otros sectores como el automotriz en particular, y en el caso de la obra pública y de la construcción en general, se empiezan ya a ver aumentos en despachos de cemento, en asfalto. Hoy salió un índice que aglutina una cantidad de insumos del sector, que es el índice Construya, que creció 11% en el mes de marzo. O sea, recuperar una dinámica que no existía. Claro, estamos comparando contra un mal año 2016, esto está bastante claro, pero lo que sí es claro es que todo indica que la Argentina ya tocó fondo y empieza lentamente a salir. Este año vamos a tener seguramente un crecimiento del orden del 3,5%, como prevé el presupuesto, y eso se va a empezar a notar en términos de ingreso, de bolsillo de las familias, ahora a partir de los próximos meses. Muy bien, Ricardo, un gusto como siempre. Un gusto, gracias. Gracias por haber venido. Nos metemos ahora en una situación realmente de emergencia, calificada como zona de desastre, por ejemplo, la ciudad de Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia está bajo el agua. A ver, para que tomemos una idea y magnitud de lo que está pasando. 100.000 personas afectadas, más de 8.000 evacuados, el tiempo que mejora pero transitoriamente. Bueno, ¿qué sucede de aquí en adelante? ¿Cómo se reconstruye? ¿Cuáles son los números? Vamos a avanzar con este tema, mirá. Luego de tantos días de lluvia torrencial y el violento alud de barro en Comodoro Rivadavia, la salida del sol dejó al descubierto una ciudad devastada. Centenares de habitantes evacuados, con sus casas que desaparecieron y rutas colapsadas que hasta llegaron a tragarse un camión. Venía andando en la ruta y se me devoró la ruta. Se me cayó la ruta, andando. Y bueno, y ahí ve cómo quedó el camión. Así que no me hice ni un rasguño, nada. Tenía Bien. cinto. Tenía el cinto puesto, sí, tenía el cinto puesto, todo, así que tranquilo. Así que ahora hay que pensar ahora qué se puede hacer. Bueno, imagino, ¿no? La situación desesperante de... Llovía mucho en ese momento. Llovía mucho viento. Sí. Y nos liberaron de abajo del Ferrer, nos liberaron para pasar la ruta que estaba habilitada y me encontré con que se me devoró la ruta. Me tragó la ruta. Por estas horas el ejército es clave en la reconstrucción de la ciudad. En total, son más de 200 hombres abocados a las tareas de rescate, con más de 30 vehículos entre camiones y jeeps. Pese a esto, hay habitantes que afirman que aún no recibieron asistencia. Que alguien haga algo porque en otros lugares están trabajando, ¿viste? Y nosotros somos una de las partes más afectadas acá. Bueno, una situación complicadísima. Complicadísima, fíjate cómo estamos. Se viene una lluvia y nos tapa. ¿Cómo es el número? Nos tapa directamente. Fíjate el nivel de la calle cómo quedó. La verdad, todo el barrio está metido bajo la arena, el agua, cloaca, todo, los vehículos.
Así se ve desde el aire a esta ciudad inundada y aislada, en la que sus autoridades afirman tardarán más de un mes en limpiar el barro y la arena. Incalculables las pérdidas y también incalculable el tiempo que puede demandar la reconstrucción o la normalización de la vida. Si bien desde la rutina que se busca, que los chicos puedan volver a clase de la manera que se pueda, para empezar a que lo cotidiano les devuelva también la energía que necesitan para seguir adelante. Enrique Valle es referente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Enrique Viale. Viale, perdón. Error mío. Enrique, qué situación la de Comodoro, pero no es la única ciudad, ¿no? Si bien en Comodoro estamos viendo todas las necesidades juntas. Hay varias provincias también. Sí, Argentina está viviendo una verdadera emergencia ambiental en este momento. Son más de 10 provincias que tienen graves problemas de inundaciones. Y bueno, una mezcla entre el cambio climático global y un sistema productivo que nosotros llamamos de mal desarrollo, ¿no? Que provoca que estos eventos climáticos extremos, ya multiplicados por el cambio climático global, estemos mucho menos preparados. Más al límite, ¿no? Todo al límite. Sí, Comodoro es un ejemplo de eso. ¿Por qué? Comodoro es una ciudad que nació con el petróleo, que tuvo todo su desarrollo con eso. Es una ciudad que se llama Campamento, a pesar de ser una de las ciudades más grandes de la Patagonia, y que tiene gravísimas problemáticas. Ustedes saben que los precios en Comodoro son 3 veces superiores a todo lo de la Patagonia, todo por la industria petrolera. Tiene índice de criminalidad peores que el Gran Buenos Aires. Una ciudad del mal desarrollo y que también fue acompañando que su crecimiento fue planificado desde la especulación inmobiliaria también, ¿no? Entonces todo eso hace un ingrediente mucho peor, que esté mucho peor preparada para un evento climático, por supuesto, que fue extremo, ¿no? Esto desborda todas las posibilidades de prepararse para algo así, ¿no? Sí, pero si estamos mal preparados va a ser mucho peor, ¿no? Pero no es el único lugar, ¿no? Argentina, como les dije, está bajo el agua. En Comodoro me contaba una corresponsal allí en esta ciudad que obras que se encararon en 2010 están en un 60% de ejecución, es decir, que ni siquiera se finalizaron algunas obras que podían hacer que la ciudad esté mejor preparada ante situaciones excepcionales como esta. Sí, pero no es todo obras, ¿no? También, ¿no? Es empezar a planificar las ciudades de otros lugares, los lugares e incluso los modelos productivos, ¿no? Comodoro tiene su historia. Ahora, ahí cerca, dentro de Comodoro está Caleta, Córdoba, una ciudad, una zona en realidad de Comodoro castigada por el petróleo, que tuvo un derrame hace no mucho tiempo, y ahora me comentan desde ahí que también han tenido derrames de petróleo porque están los pozos petroleros ahí también bajo el agua. Claro, todo eso complica aún más una situación que en otra ciudad no sería tan difícil de sobrellevar. Y el ingrediente del barro, ¿no? El barro en Comodoro está haciendo un verdadero estrago a las miles de personas que están bajo. Sí, pero hay otras ciudades y otras referencias que podemos hacer de distintos puntos del país donde los problemas son casi similares. Muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, en todo lo que es la parte noroeste, allí en General Villegas, cerca de La Pampa, de Santa Fe y de Córdoba. El agua que, claro, ha llegado hasta el nivel del asfalto, pero que ya ha socavado en gran parte una situación que ha venido avanzando con las semanas, con los meses, miles de hectáreas bajo el agua, con lo que significa en materia de producción agropecuaria. La inundación la estamos padeciendo ya hace tiempo. Hay pueblos que ha ingresado el agua, Piedritas, Santa Regina, Saboya, Santa Eleodora. Nos hemos encontrado en emergencia desde hace rato. Es decir, se han cerrado varios tambos, se ha vendido casi todo el ganado. Estamos en una situación muy crítica. Luego de las intensas lluvias de tantos días en Comodoro Rivadavia, el alivio duró poco, porque durante este fin de semana otra vez las lluvias, aunque no tan intensas, volvieron a azotar esta zona. Esto complicó muchísimo restablecer los servicios que habían sido dañados y también las tareas de limpieza.
Esto nos superó a todos, ¿viste? No hay cantidad ni máquina ni desagüe que pueda soportar todo lo que... para que corra el agua. Así que nos superó a todos. No queda nada. No queda nada. Si no salía eso, si no salvaba por lo menos las paredes, bueno, no queda nada. Quizás es muy pronto para hacer cálculos. Decíamos que cómo se puede dimensionar lo que se ha perdido. Juan Enrique, ¿podemos hacer alguna estimación a esta altura? Claro, Eduardo, como decís vos y como decía Enrique, las pérdidas sociales son incalculables, pero recordad que somos un país agroexportador y estamos en plena cosecha gruesa. Maíz y soja. Y a esos números me remito. Acá te puedo mostrar un mapa de la República Argentina con las provincias más afectadas. Prácticamente el 50% del país. Y el presidente el 1 de marzo, en la apertura de las ordinarias, las legislativas, dijo que él proyectaba tener una cosecha de 130 millones de toneladas. Te muestro que, claro, que la cosecha fue creciendo y estábamos en este año 2016 en 126 millones de toneladas. Pero claramente, cuando miramos las hectáreas sembradas y lo que es afectado en el país, que estamos hablando prácticamente 1 millón de hectáreas, y te tengo que hablar de una cifra. Te tengo que hablar de las pérdidas. Pérdidas materiales que tienen que ver con la exportación. Vení, acércate. Esta cifra realmente asusta y si las condiciones climáticas no cambian, la pérdida ronda en 1.000 millones de dólares. Estamos hablando de mucho dinero para nosotros los argentinos que somos agroexportadores. A ver, gracias Juan Enrique. A ver, Enrique, además hay otros componentes, ¿no? Que tienen que ver con la gran cantidad de hectáreas jugadas a la soja. Es una gran paradoja, ¿no? Lo que vimos. Lamentablemente somos un país agroexportador porque esa es la causa de la gran parte de la inundación en Argentina. En los últimos años se han deforestado 8 millones de hectáreas de bosque nativo que funcionan como verdaderas esponjas de este tipo de cosas. Todo por el avance, sobre todo del modelo sojero, ¿no? 23 millones de hectáreas de soja transgénica tenemos. Tres veces Irlanda. Tiene un costo. Y el costo se socializa y lo paga el resto de la sociedad. Porque esto es un claro ejemplo de ello, ¿no? Y no hay reflexión sobre eso, ¿no? Por el contrario, se achican retenciones, se busca que se amplíe la frontera. Y después los humedales también. Otro que también el año pasado ahí se peleó mucho por una ley de humedales y hubo una resistencia total. Y estas son las consecuencias. Es decir, te empiezan a pasar factura determinadas condiciones que uno iba, digamos, tomando desde el lado positivo, ¿no? Del ingreso de divisa y demás. Por supuesto, pero siempre está, la naturaleza no es infinita. Tiene un límite, ¿no? Y hemos pasado todos los límites. Argentina es uno de los países con más soja del mundo. Es un verdadero experimento. Esto sumado a que esas inundaciones arrastran los millones de litros de agroquímicos que se arrojan y que terminan en los lugares donde tomamos agua y que provoca un verdadero desastre sanitario. Todos esos costos, que son materiales también, se socializan, pero nunca se cuentan, ¿no? Como hicieron acá. ¿Y cómo se hace para redireccionar? Digo, porque esto tiene que ver con un rumbo, ¿no? Con elegir un camino u otro. Por supuesto. Yo no tengo dudas de que Argentina tiene que salir del modelo sojero que tiene que, pero urgentemente, de salir del modelo extractivista, ¿no? La minería en la cordillera, la soja en la pampa húmeda, el fracking en la Patagonia, parece toda una maldición, pero estamos haciendo todo lo contrario. Hay forma de salir de eso. Hay sistemas... Es gradual, demanda mucho tiempo. Sí, por supuesto que hay un periodo transicional, esto no es de un día para el otro, pero en la memoria de los chacareros todo está la vieja agricultura, una agricultura de alimentos, que provoca la soja no produce alimentos. La soja va a los chanchos chinos, ¿no? Produce solo dinero para una parte de la sociedad y seguimos con ese modelo sojero que en realidad es como un verdadero fantasma que nunca agarramos, ¿no? Porque ahora sí, este año sí, pero la verdad que nunca llega, es un poco como vaca muerta en la Patagonia. Tenemos que volver a una agricultura de alimentos, una agricultura relacionada con la naturaleza. La agroecología es una actividad que genera incluso más dinero que esta. Bueno, pero eso es para desarrollarlo. No están las grandes corporaciones atrás, ¿no? En extenso. Es decir, empezar a darle forma a un cambio
Claro, que demandará mucho tiempo. Que es transicional, Sin dudas. pero que es posible. Es posible. Enrique, gracias por haber venido. No, gracias por invitarme. Gracias a todo el equipo de Tercera Posición, el programa de Rolando Graña. Mañana, 10:30 de la noche, nos encontramos aquí en A24. Accede al auto que siempre soñaste. Conoce Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible.